Hola, ¿cómo estás? Quiero invitarte en este podcast a que juntos construyamos una mirada cada día más consciente sobre las diferentes realidades que pueden suceder dentro de la crianza. Esto es Psicocriando. Te doy la bienvenida. Entonces, bueno, hola, ¿cómo están? Me alegra mucho saludarlos por aquí en una nueva temporada de su podcast Psicocriando. Y como saben, desde el año pasado estamos enfocando cada temporada en un tema, digamos, que siento que los puedo atravesar de una forma u otra en la crianza con sus hijos. Y este año quise traerles algo que siento que nos puede ayudar. Les dije un poco por redes sociales un adelanto, y es que es algo que nos puede ayudar poco a poco a construir desde ya sociedades más empáticas, sociedades más respetuosas, sociedades más conscientes con esos hijos. Y por eso en esta temporada pues vamos a hablar de diferentes temas asociados a esa discriminación, ese acoso, ese bullying. Y así como algunos episodios que les compartí anteriormente, pues este y otros nuevos episodios van a ir enfocados a temas relacionados a mujeres, porque, digamos, yo estoy en este momento viviendo en Colombia, pero me he dado cuenta que no solo en Colombia, sino en muchos países, la realidad es que la mujer es la que se encarga, digamos, principalmente o tal vez de forma independiente, de forma autónoma, de esos hijos. A veces no hay una persona con la que pueda coparentar. Entonces siento que si mamá, digamos, quiere ser su mejor versión, pues tiene que tener como ciertas cosas como presentes. Y por eso entonces hoy vamos a hablar de crianza y estereotipos de género con Viviana Vázquez. Entonces ella es psicóloga y pues está formada en terapia con perspectiva feminista. Entonces vamos a darle entrada para que la conozcan y nos cuente un poquito más. Entonces, Viviana, pues nuevamente gracias por estar acá con nosotros. Me emociona mucho porque en estos espacios siempre aprendo yo. Yo les digo siempre a las invitadas que soy un aprendiz más. Entonces, pues gracias por estar acá. Y cuéntanos, digamos, eh, sobre ti, ¿qué te llevó a irte por ese tema de la perspectiva, digamos, feminista? ¿Qué fue algo personal, tal vez algo profesional, un poquito de ambas? Hola Gina, pues principalmente gracias por la invitación y qué gusto estar aquí para todas y pues seguir aprendiendo, ¿no? Creo que siempre se aprende en tribu, entonces aquí estamos. Pues yo creo que es principalmente la historia de vida. Yo sí creo que me llevó como una parte de empezarme a cuestionar desde muy niña, como de por qué yo sí hago esto, mis hermanos no, ellos no se les pide tal cosa, yo sí. Entonces considero que desde ahí empecé a cuestionar todo muy, muy pequeña y pues ya el feminismo llega a mí aproximadamente hace 8 años, más o menos. Y pues de ahí seguir aprendiendo, seguir cuestionando, acompañando a mujeres a que también se atrevan a cuestionar y pues hacer frente al sistema patriarcal en tribu, como te digo. Sí, pues nuevamente gracias por estar acá, porque, pues como te decía antes de que comenzáramos a grabar, pues por, por Ishel fue que pude conectar contigo y con otras psicólogas que van a estar acá, que me emociona mucho. Y sí debo aceptar que me emocionaba mucho estos espacios con ustedes, porque los dos espacios que hice con ella me revolvieron mucho la cabeza. Digamos que llegaron en el momento indicado y me ayudaron a resolver muchas cosas, entender muchas cosas, digamos, mías, y tuvieron una muy buena acogida, y siento que, pues digamos que con información uno sí puede como entender mucho mejor realmente qué sí es feminismo y el poder y el valor que puede tener que trabajemos todas juntas como si fuéramos una sola, ¿no? Entonces, pues gracias por estar acá. Me gustaría entonces, Viviana, para iniciar este espacio siempre arranco con una pregunta casi que reglamentaria, y es, ¿cuál sientes que es la mirada de la sociedad, digamos, de este tema de los estereotipos, digamos, de género? Más adelante veremos un poco el impacto que puede tener en las familias, pero
cómo sientes que lo ve, digamos, la sociedad? Tal vez eh, sí le dan validez a eso, tal vez no mucho. Tú, digamos, en tu vida, no solo profesional, sino pues personal, ¿qué has podido, digamos, ver? ¿Cómo lo ven los demás alrededor todo este tema de los estereotipos de género? Considero que se ha ido deconstruyendo, claro está que hace falta un trabajo enorme todavía, pero sí creo que poco a poco, yo le apuesto mucho a nuevas generaciones que vienen donde ya no hay como tan marcado ese estereotipo de género, sino es de que me gusta, cómo me siento con esto, la forma en la que, por ejemplo, consultantes que tengo aproximadamente de 18, 22 años, ya tienen de verdad a veces otro cuestionamiento de, pues me gustó esto por tal cosa, ¿no? Y que ya no se van en, esto es para niños, esto es para niñas. Claro, me he encontrado con otras generaciones que se han atrevido también a cuestionarlo y que pues ahí están arraigados, ¿no? Son parte de, yo sí creo que falta muchísimo trabajo, mucho cuestionamiento para cambiarlo, pero creo que vamos avanzando y pasitos seguros van a llegar a grandes cambios, entonces es como lo percibo. Sí hay espacios, claro, que yo sí considero que no se van a cuestionar, no les interesa moverse desde ese estereotipo, pero le apuesto todo el cambio que se está haciendo y sobre todo el cuestionamiento que se hace a través de los estereotipos de género. Y digamos, tomando un poco lo que dices, Viviana, ¿en qué tipo de contexto sientes que tal vez no quieren salir, digamos, como de esa mirada tradicional, por llamar de alguna manera, que tienen y entender que pues sí es una realidad esos estereotipos de género? Yo me he encontrado más, por ejemplo, con parejas hombres de mis consultantes que de repente sí sigue muy marcado como las mujeres se van a casa, yo soy proveedor, los hombres no lloramos, tú eres quien tiene que ir a terapia para que esta relación funcione. Entonces, allí es donde hay mucho trabajo por hacer, pero pues se tendrían que sumar a deconstruirse, ¿no? Y a veces no hay tanto el interés, es como muy marcado que se lanza mucho a las mujeres de son quienes tienen que construir, perdón, son quienes tienen que cuestionarse, son quienes tienen que cambiar y pues yo me mantengo acá desde este lado de comodidad y de tranquilidad, donde creo que es así como se hacen las cosas y yo no me voy a mover. Y muy fuerte eso que dices, pero en realidad muy cierto, especialmente en países, digamos, de Latinoamérica, que esa cultura machista sigue siendo muy arraigada, ¿no? Que en realidad Sí. casi que a veces ven como un insulto decir, no, es que si el hombre llora, entonces es una mujercita, como si eso fuera, digamos, casi que una ofensa, ¿no? Cuando Sí. debería ser normal que todos tuviéramos la capacidad de expresar lo que Sí, las sentimos y no emociones. acumular y acumular, porque yo siento que pues hay muchas causas que pueden originar muchas violencias en la sociedad y en los hogares, pero siento que una de las causas es un poco el tema emocional, ¿no? Yo, Viviana, les digo acá mucho, yo lo pongo como con una analogía, porque yo soy, digamos, muy visual, entonces yo pienso mucho en imágenes. Y yo les digo mucho aquí a las familias que cuando una persona, y hablando específicamente de lo que estamos hablando acá tú y yo, cuando un hombre se traga y se traga y se traga todo el tiempo sus emociones y no las expresa, va a ser como esa tubería que en algún momento comienza a taparse y cuando menos lo espere explota y arrasa con lo que sea. Y Sí. acá pues claramente si no se dan y no les da casi que la sociedad desde sus crianzas la oportunidad de que puedan expresar lo que sienten sin máscaras, sin ningún disfraz, pues tal vez sería más fácil que ellos tuvieran la capacidad de decir lo que piensan en palabras y no a través de ciertas reacciones un poco fuertes y bastante severas y violentas, ¿no? Entonces, muy importante eso que dices porque, pues, hasta qué punto no olvidamos que una familia no es solo, digamos, si es una familia conformada por papá y mamá,
una pareja, digamos, digamos, no solo una mujer que es madre autónoma, sino con otra persona, y hablando específicamente de, digamos, que su pareja sea un hombre, pues si los dos decidimos ser padres, pues lo que se esperaría es que los dos también nos comprometamos no solo con, digamos, las cosas de los gastos, sino si tal vez, no sé, nos está costando algo en la crianza o en la pareja, pues venga y trabajamos juntos porque somos un equipo, ¿no? Ah, no, arreglen usted porque es que yo tengo cosas del trabajo y venga y yo casi que me limpio eso y me lavo las manos, Sí. pues digamos que ahí no hay un trabajo en equipo, ¿no? Sino que Sí. en teoría está esa persona, pero en la práctica digamos que podríamos decir que no está, porque si ella es la que cría, si ella es la que decide ir a terapia, Educar. ¿no? Si ella es la que decide como que casi que reconocer sus heridas y trabajarlas, pues ella es la que va a poder tener un impacto positivo en ese hijo, pero pues si del otro lado, ¿qué? ¿No? Pues no, digamos que eh, sea mucho o poco tiempo que esté en casa, igual está involucrado. Hay una frase que yo a veces he escuchado en redes sociales que me parece un poco, no sé, me molesta mucho, y es que dicen que no, que en realidad es que el padre de mi hijo me ayuda hoy a criar, a quedarse con mis hijos, mientras, no sé, yo me voy a ver con mis amigas. Y pues reflexionando mucho, yo pensaba, pero ayuda si pues, los dos lo trajeron a este Es mundo. una cooperación entre ambos. Casi que pareciera como un favor, cuando en realidad no me está haciendo un favor, ¿no? Sino en realidad se supone que, pues venga, decidimos traer juntos a ese niño o a esa niña, pues venga y cuando yo quiera salir, pues usted se queda, o cuando ella quiera salir, pues yo, digamos, de hombre me quedo, ¿no? Pero no porque sea un favor, sino porque es también mi responsabilidad compartida con esa mujer, pero pareciera a veces que casi creyeran que apoyar en la crianza es un favor que le están haciendo a la pareja, cuando pues no es así, ¿no? Entonces, pues, importante eso que nos dices. Y yo, digamos, preparándome para este espacio, estuve leyendo un poco si en la infancia comenzaban a surgir o no estas ideas de los estereotipos de género, porque pues digamos que por un espacio que hice hace un tiempo de prejuicios raciales, entendí que pues todas estas cosas no se nacen, sino que comienzan a Se desarrollarse aprende. los hijos por el contexto en el que crece, ¿no? Casi que como una planta, dependiendo de cómo la trato. Y así como los prejuicios raciales, que pues de esos espacios los comparto acá abajo, en el tema de estereotipos de género hay investigaciones que dicen que alrededor de los 3, 4 años inician el desarrollo de esos estereotipos de género y de ese tipo de conductas un poco sexistas. Eh, entonces, me gustaría preguntarte, Viviana, en las familias, digamos, yo tengo entendido que, bueno, tú trabajas únicamente con mujeres, ¿no? Así es. En el tema de estereotipos, digamos, de género, podríamos decir que hay ciertas prácticas que pueden comenzar a casi que sembrar esa semillita en los hijos. Digamos, ¿tú qué piensas? Sí, yo creo que está muy marcado con algunos puntos donde desde pequeñitos empiezan, por ejemplo, con la distribución de labores en casa, ¿no? Nos encontramos donde ahí está igual papá, mamá, hay un niño, una niña, ¿no? Y de repente la distribución es de, bueno, es que tu hermano está jugando videojuegos, ¿qué te parece si tú limpias su cuarto, ¿no? Y un trabajo en equipo sería justamente qué podemos hacer cada uno dependiendo de nuestras capacidades. Eso sería educar desde las aptitudes y actitudes que pueda tener, desde las capacidades, desde todo este rol sin darle la fuerza a un estereotipo de género, ¿no? De tú eres niña, entonces tú vas a recoger la ropa de tu hermano, los zapatos de tu hermano, los juguetes de tu hermano, pero él es niño, él se va con papá, vámonos a la calle, ¿no? ¿Qué otra cuestión? Lo he visto muy marcado en la expectativa que se tiene en las emociones, cómo se vive, cómo
cómo un niño cuando empieza a llorar, de verdad es como rechazarlo, ¿sabes? Como, ¿por qué estás llorando? Una niña se espera que sea tierna. Ajá, ajá. Que se espera que sea tierna, que llore, que exprese, ay, sí, pobrecita, ven, te abrazo, ¿no? Pero para los niños, ¿no? Para los niños es de, no llore, ¿no? Parece nena o algo así. Entonces, desde ahí creo que es muy marcado estos estereotipos. ¿Qué otra cosa pueden aprender? La elección de juegos. Las niñas deben de comprar la muñeca y los hombres carritos, ¿no? En un momento sí tuve la plática con una mujer que me decía, oye, es que temo que mi hijo se haga gay porque tenía aproximadamente 4 o 5 años y solo le gusta jugar con las Barbies de su hermana, ¿no? Entonces, creo que era también desde esta desinformación, desde todo ese miedo de, oye, entonces mi hijo puede elegir un color rosa y no pasa nada. No, realmente no pasa nada, pero se ve muy marcado. Desde ahí es como, ay, vas a ser buena mamá, ¿no? A las niñas, por ejemplo, y donde empiezan a jugar con la muñeca 4 años y desde ahí ya les estamos dando la carga de, es que tú, teniendo 4 años, mira, vas a ser buena mamá porque cuidas muy bien a tus muñecas, pero un niño que se les dice, ¿no? De, vas a ser un gran empresario porque mira, creaste todo con los carros y toda una empresa, ¿sí? Entonces desde ahí también se ve muy marcado, Gina, en que no se le deja libre al niño o a la niña, sino que se le va estableciendo, ¿no? Otras diferencias podría ser es que tú vas a ser buena maestra. ¿Qué implica ser buena maestra? La parte de nuevamente cuidar, la parte de nuevamente estar como guiando y educando a más niños y más niñas, pero tú vas a ser un gran empresario, mira, vas a invertir, vas a comprar una empresa en China, vas a tener otra, no sé, acá en México, ¿sabes? Entonces es como lo que se marca demasiado desde pequeñitos y se van alineando niños y niñas en lo que van escuchando en casa y lo normalizan porque lo aprendieron así, no tienen otro referente. Y muy valioso eso que dices y siento que aquí sería importante entonces aclarar algo y es que la palabra sexo significa una cosa, género significa otra y estereotipos, digamos, de género significa otra. Siento que a veces casi que con todos estos temas metemos todo en la misma bolsa y todo significa lo mismo y lo vemos como sinónimos, pero digamos como para entenderlo mucho mejor, cuéntanos un poco, digamos, la diferencia eh, entre esos tres conceptos y por qué realmente, digamos, sí es importante hablar de este tema, pues entenderlo y para, digamos, saber educar a esos hijos eh, desde una mirada sin ningún tipo de estereotipo. Ok, nos vamos así en una parte simple, el sexo va en hombre-mujer, esta parte biológica, ¿sí? El género es una imposición por la sociedad, entonces, un estereotipo de género es una idea arraigada que voy a crear de, de esta parte del género, ¿sí? No sé si por ahí dando un ejemplo, por ejemplo, biológicamente, soy niña, soy niño. Ya está. Con eso cumplí la parte genética, ¿sí? Pero en la cuestión del género es lo que se va imponiendo. En lo que vamos derivando, el rosa es para la niña, el azul es para el niño. Las niñas se les permite llorar porque son muy sensibles. A los niños tienes que ser fuerte, tienes que demostrar esa parte de ser valiente, ¿no? Entonces es como se define. Ahora sí que ya teniendo el estereotipo de género es este rol que se le va asignando a niños y niñas. No sé si para ti surge alguna duda a partir de esta información, Gina. Digamos, bueno, en sexo te entendí que podríamos decir que los genitales con los que cada quien nace. Ahí el médico o la partera, digamos, dice, bueno, es niño. Es niño, ¿no? Pene o vagina, listo. Género,
No me queda muy claro la diferencia entre género y estereotipos de género. Género te entendí, me corriges si me equivoco. Género es como lo que impone lo que impone la sociedad de acuerdo al sexo con el que nació. Ah, los niños hacen esto, las niñas hacen esto. Pero no entendí muy bien en qué es, digamos, género y la diferencia con estereotipos, digamos, de género. Eso sí. En esto, bueno, el género es como es algo Digamos, impuesto por la sociedad. ¿sí? ¿Mande? Podríamos decir que género es como lo que impone las costumbres del lugar donde yo nazco. ¿Sí? Así es, Okay. sí. Sí, donde tal vez acá los niños se dedican, no sé, en la comunidad que yo nací, pues los niños se acostumbraba a que se iban con papá a trabajar, ¿no? Y las niñas se quedaban con mamá en casa, ¿sí? Y ahora agregando el estereotipo de género son ideas más arraigadas que se tiene de lo que va a ser un presente y un futuro de estas niñas o de estos niños. ¿Sí? En lo que se van a desarrollar, cómo tienen que ser, estos mandatos que dice la sociedad. Ah, ok, tú te ibas a trabajar con tu papá, entonces te doy como estereotipo de género que tú vas a ser este grande empresario y tú te quedabas en casa, vas a ser buena mamá. Ah, ya. ¿Sí? Sí, donde se va al estereotipo de género es más como en el desarrollo que van a tener por el ser niño y por ser niña. Y podríamos decir entonces que ahí es cuando comienza a causar cierto roce, y lo digo porque en algún momento eh, con, una de, con una de mis primas pasó mucho, eh, digamos, bueno, por cosas biológicas somos en la mayoría mujeres, ¿no? Y recuerdo mucho que hace muchos años cuando ella era niña, sí les impactó mucho que a ella le gustaba mucho jugar con cochecitos, ¿no? Eh, pero pues a mí me parecía, digamos, algo normal o incluso, pero claro, digamos que su mamá y sus generaciones anteriores fueron criadas, digamos, en un entorno católico muy tradicional, entonces, pues, bueno, digamos que el resto de los detalles sobran, porque eso implicaba entonces ya casi que había una idea bastante preconcebida sobre el deber ser de lo que tenía que hacer una niña, ¿no? O incluso, tal vez, ahorita escuchándote me acordaba que los primeros años de mi colegio, digamos, yo estuve en un colegio de monjas, pero pues mi mamá quería que aprendiéramos a interactuar con niñas y niños. Pues como para no tener el choque, como le pasó a ella cuando entró a la universidad y ahí había hombres y mujeres y bueno, en su época le decían unas cosas que nada que ver de los hombres y digamos que pues como para poco a poco a temprana edad conocer cómo eran, ¿no? Y cuando se lo dijo a algunos familiares, se escandalizaron, porque no la vamos a pasar a un colegio mixto y bueno. Y, y otra, me recuerdo, si es que por eso me gustan estos espacios, porque como que me acuerdo de muchas cosas de que me pasaron a mí. Otra también recuerdo mucho que una vez mi abuela se escandalizó cuando, pues a veces uno, digamos lo que tú dices, uno aprende mucho de lo que ve, ¿no? Y yo veía mucho, digamos que había una persona en la familia que estaba soltera y estaba bien. Y ella decía mucho, no, yo tuve tantos novios, pero no quiero casarme con nadie. Y yo en esa época pues era muy inexperta en el tema y yo dije, ah, bueno, si ella está bien, hagamos lo mismo que ella. Yo sin saber, muy desde la inmadurez le decía mucho a mi abuela cuando me decía, ay, ¿usted quiere ser mamá? Yo le decía, no, yo voy a ser como tal persona y voy a tener novios, pero no me voy a casar. Y claro, Ok. pues sí. Entonces, digamos muy fuerte porque podríamos decir, pues como te decía al inicio, como yo soy muy visual, esto como que me ayuda a aterrizarlo. Por aquí cerca hay lugares que venden como cosas de repostería, de pasteles y venden como unos moldes, ¿no? Como para hacer galletas, chocolate y todo eso. Podríamos decir entonces que los estereotipos de género, como para que las personas que nos ven y nos escuchan y yo pues entenderlo mucho mejor y aterrizarlo más, aún más, que el estereotipo de género son como esos moldes, ¿no? Casi que para que todas las galletitas queden iguales, entonces, sino que aquí en lugar de que sean galletas, sea para que todas las mujeres, por ejemplo, de mi comunidad sean iguales y todos los hombres, pues digamos, tendrían otro molde, entonces para que todos sean iguales, ¿no? Y casi que
desconociendo lo que quieren, desconociendo pues con lo que se sienten identificados y casi que ponerles una sentencia desde que son chicos o chicas a muy temprana edad para que hagan eso y casi que perpetúen el deber ser, entre comillas, de lo que esperan en su familia, que hagan, porque tal vez siempre los hombres de nuestra familia, no sé, lo que tú decías, son empresarios, ¿no? Y podrían escandalizarse si uno del el nuevo de la familia, el nuevo hombre, el hombre joven, llega un momento en el que su juventud dice, no, yo cuando me case quiero dedicarme al hogar. Pues sería como escandaloso para ellos. O si, digamos, en el caso de una mujer que tal vez de niña le enseñaron a jugar con muñecas y demás, pero dice, no, tal vez no quiero, digamos, ser madre, quiero, digamos, tener una mascota y ya, pero no más. Eh, entonces, sí, sería como algo así o tal vez como que me fui muy lejos. Sí, 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 y que esto tiene un impacto, Gina, en que va limitando a la persona, justamente con estos moldecitos, teniéndolo de referencia, va limitándome a que tengo que caber aquí, nada más, aquí y ya. Pero existe un mundo a mi alrededor, ¿no? Donde hay una metáfora de un pececito, del pececito que crece en la pecerita y está en ese espacio, ¿no? Lo van cambiando de pecera porque va creciendo y en un momento lo llevan al mar. Pero ahí descubre que pues puede ir a explorar y puede conocer todo y puede ir, pero sigue en ese mismo espacio, ¿sí? Entonces, esto podría ser un impacto de un estereotipo, ¿sabes? Donde fui creciendo aquí, no se me permitía explorar, no pude conocer de lo que era capaz, entonces me enfrento a verlo así como al mar, con toda esa inmensidad y digo, ¿a dónde voy? ¿No? Entonces, digamos, y sería casi que para ese pececito mucho más peligroso porque no sabría cómo enfrentarse a algo que tal vez nunca le permitieron, digamos, a una etapa más temprana, ¿no? Entonces, Sí. eso es casi como si, por ejemplo, no sé, tal vez a uno siendo niño de un día para otro le dijeran, no, bueno, ya se sabe amarrar los zapatos solo, entonces vaya y vive solo, Ya. consigue trabajo, mira cómo se mantiene, paga los servicios y mira a ver qué estudia y usted se lo paga. Pues no pasa, ¿no? Pero sí, yo siento que si no le permitimos explorar, como dices, eh, Viviana, pues en realidad podemos exponerlo casi que a unos riesgos porque podría ser como dicen algunos psicólogos y es que estaríamos cayendo en un nivel de sobreprotección bastante grande que pues no vamos a poder agrandar la burbuja de cristal en la que lo tenemos metido, por decirlo de alguna forma, ¿no? Así Y es. cuando yo ya no esté, o por cualquier cosa, ya digamos ese hijo en medio de esa sobreprotección ya salga, a qué cosas va a enfrentarse, a qué riesgos puede estar expuesto simplemente porque no le permití desde que era un niño explorar no lo que yo quería, sino lo que a él le gustaba. ¿Qué tiene de malo si un niño juega muñecas o una niña, no sé, juega a los carritos? Digamos que yo voy a decir algo y es que, pues independientemente de la orientación de cada quien y con lo que se identifique a nivel de género, las mujeres hoy en día manejan. Entonces, ¿qué tiene de malo desde la infancia con un carrito? Hay mujeres que manejan en el transporte público, llámese el metro, un taxi, esos buses articulados que hay en muchos países. Que son Hay mecánicas. dones, ¿no? ¿Qué tiene de malo que un niño, digamos, que juegue con muñecas? Pues digamos que si más adelante cría, pues tiene a un hijo y se encarga responsablemente con su pareja de tenerlo, ¿qué tiene de malo que cuando ella esté en el posparto, como jugaba de niño a las muñecas, pues le ayude a darle, digamos,
a darle pecho porque ella tal vez está agotada por las noches que ha pasado en vela, por no dormir por el posparto, o ayudarle a cambiar el pañal, ¿no? Así es. Digamos que yo siento Sí. que a veces uno como que carga a los niños de tantas cosas que les vuelven más compleja la vida de lo que realmente es si uno les permite jugar a lo que jueguen y sin ningún tipo de estereotipos sería como más fácil y podrían estar como más libres. Y conecto esto mucho con lo que quería preguntarte ahora, Viviana, y es, hablemos de, digamos, cómo podemos entonces educar a esos hijos para que realmente estén libres de esos eh, estereotipos de género. Cuéntanos un poquito más cómo podría ser ese tema de explorar para que desde el juego o desde, ¿por qué no desde los juguetes que uno le compra, realmente uno le permita como elegir libremente? Ok. Yo en esto hice como una serie de puntos. Me puse a pensar de cómo podríamos empezar a, a ese punto más arraigado como papá o mamá. Yo sí creo que es desde la terapia para que se empiecen a cuestionar lo que aprendieron. He escuchado mucho de tanto consultantes, tanto personas que es que él le pega a sus hijos porque él fue golpeado, ¿no? Por su papá, por su mamá. Entonces, creo que un primer punto es, asisto a terapia como papá y mamá, esperando que todos elijan serlo y decidan serlo desde esta decisión libre, ¿no? Y no como imposición. Entonces, si elijo ser mamá, elijo ser papá, lo esperado sería que me quiero preparar para recibir a ese niño. ¿Y cómo lo haría? Sanándome a mí principalmente, ¿no? Sí, creo que es punto número uno. Segundo, promover una equidad de género que es, depende lo que cada niño, cada niña necesite, desde allí acompaño a mi hijo o a mi hija, sobrino, sobrina, quien esté, ¿no? Otro es repartir labores domésticas, por ejemplo, en algo que hablábamos hace un momento, ¿no? Ok, mamá se queda en casa junto con las niñas y papá nos vamos a trabajar junto con los niños, ¿no? Pero vale, ¿cómo podríamos dividir este trabajo? Podría ser dependiendo de edades, se me ocurre, Gina, ¿no? Dependiendo de lo que pueda hacer cada quien. ¿Sabes qué? Tu hermana tiene un examen muy importante, ella va a estudiar, mientras tú y yo, tu hermano, y yo vamos a limpiar la cocina para preparar la comida, qué sé yo, ¿no? Validar y permitir expresión de emociones, sea cual sea la persona, hombre, mujer, niño, niña. Hay una tasa alta en suicidios, en hombres es el 11.6% de cada 100,000 y en las mujeres 2.3 de cada 100,000. Entonces, nos está hablando que es de verdad 4 veces más de lo que es en las mujeres, ¿no? La parte de no expresar, la parte de, es que si lloras eres una nena, es que, te quieres parecer a tu hermana, porque ya estás llorando. Desde ahí se hace como la invitación a que se críe desde la parte de está bien lo que estás sintiendo, a ver, cuéntame un poco de esto que estás sintiendo. Yo también me he sentido así, ¿sabes? Como empatizar y ponerme a la par de mi hijo, de mi hija que está necesitando que le acompañe de esta manera. También algo que puede servir es ofrecer libremente. ¿Qué quieres? Viene tu cumpleaños, elijo y puedo comprarte un juguete. ¿Qué quieres? ¿Sí? Papá, pues quiero un coche, ¿no? Recuerdo que esta Navidad pasada mi hermano le regaló unos carritos a mi sobrina, en donde para mí me pareció impresionante. Fue como en verlo, en que yo nunca me había cuestionado si yo, no lo recuerdo tampoco, si yo en algún momento quise como carritos, pelotas, y de repente me puse a platicar con mi mamá y le dije, ma, creo que a mí nunca me gustaron las muñecas, ¿verdad? O sea, era yo más como de irme a jugar boli, de irme a jugar fútbol con mi hermano. Entonces, creo que es como ofrecer esta libertad de, ¿quieres un coche? Adelante, un cochecito, ¿sí? ¿Quieres una muñeca? Adelante. La cuestión de la ropa, en cuestión de colores, es muy marcado de
¿Por qué tienes una camisa rosa si eres un niño? ¿Sí? Actividades y sueños. Si este niño sueña con que quiere, cuando cumpla 8 años, quiere meterse al curso de ballet que va su mejor amiguita de la escuela, ¿por qué no? ¿Sabes? Si esta niña dice, yo quiero jugar fútbol, es como ir dejando que exploren desde ahí. Otro, cuestionar mucho las frases. No sé, Gina, si lo has escuchado, pero hay un comercial que han hecho de una marca reconocida. No la vamos a mencionar porque no nos está pagando, pero es de una marca reconocida donde dice, hazlo como niña, ¿no? Entonces se empieza a deconstruir esta idea de que las niñas son valientes, las niñas pueden correr, las niñas pueden conquistar el mundo si así se lo proponen, y es como empezar a deconstruir, ¿no? Es que llorar no es de hombres, la parte de pareces una nena, la parte de, ay, mira cómo estás vestido, te pareces a tu hermana, ¿sabes? Entonces, sí cuestionar todas esas frases, que es lo que a los niños se les va a quedar aquí, lo van a estar repitiendo constantemente, entonces quiero ponerme una playera morada por ser niño, no puedo, entonces elijo otro color, sí, pero no me hace feliz, entonces creo que es enfocarnos en lo que a tu hijo, tu hija le hará feliz. Creo que es como la parte de cómo ir deconstruyendo estos estereotipos de género. Y hay mucho más, claro, pero creo que es como donde yo encuentro esto. Y escuchándote, digamos, recordaba, hay un grupo mexicano, bueno, ya no existe, pero siguen siendo, digamos, muy famosos porque hace poco hicieron una gira de reencuentro, RBD, Cristian Chávez, varias entrevistas, cuando le han preguntado cómo fue su tema de, digamos, de cuando se supo, digamos que no lo dijo él, sino cuando casi que forzadamente lo obligaron a decir cuál era su orientación sexual, mmm, y pues estuvo muy expuesto a muchas presiones y todo. En muchas entrevistas yo he escuchado que él dice algo muy fuerte y es que yo de niño estaba en un colegio en el que los niños siempre estaban bien peinaditos y jugaban el fútbol y las niñas hacían otras cosas. Y yo quería estar con las niñas haciendo los juegos que ellas hacían, pero y jugar a peinarme y arreglarme, pero no me dejaban. Y incluso momentos en los que dicen, no, es que, pues, como en mi casa, digamos, eh, tenían una forma de ver las cosas un poco estricta, pues muchas cosas que yo no pude hacer de niño, cuando hicieron esa gira hace poco de reencuentro, pues las hizo. Quería maquillarme, quería probar ropa. Entonces, digamos que él dice, ahí pude sanar un poco a ese niño que no pudo hacer todo eso que él quería y todo ese juego lo pudo hacer ahorita, hace poco, digamos, en esos conciertos. Y claramente a algunos les causó, digamos, mucha empatía porque pues qué lindo ser lo que eres y, digamos, gritárselo al mundo con orgullo. Y hubo otro, recuerdo mucho que pasó en algunas de las fechas que hicieron en México, como en México, digamos, son tan tradicionales y hay una cultura machista tan arraigada, Sí. cuando se puso un traje de mariachi que mandó a hacer rosado y él Rosa, estaba pues con sí. maquillada y todo, pues ya te imaginarás el escándalo que fue para algunos, ¿no? Porque claro, salieron los mariachis tradicionales, no, esto es ofensivo, tal cosa, tal otra, bueno. Y ahí yo me di cuenta, venga, pero si no le está haciendo mal a nadie, no está lastimando a nadie, no está eh, haciendo nada que sea, digamos, ilegal, que tiene de malo que muestre lo que él vino a hacer a este mundo con todo el orgullo y toda la felicidad en un momento que, digamos, de vida en el que ya logró
luego de mucha terapia y mucho trabajo, reconocer que no está mal, abrazar quién es y mostrarlo, digamos, con toda la felicidad a los demás. Entonces yo sí siento que pues en este tema sí falta, digamos, mucha tela para cortar y justo fue como la excusa para traer estos espacios ahorita. Y para cerrar, entonces me gustaría, Viviana, que tú nos dijeras qué mensaje podríamos mandarle entonces a las familias que, digamos, tú quisieras decirle a los que te ven, los que te escuchan, que tal vez, digamos, estén pasando por esta situación, tal vez que se dan cuenta, venga, no había sido consciente, porque pues yo acá les digo mucho que uno no puede transformar las cosas mientras no sea consciente de ellas. Tal vez hasta ahora no hayan sido conscientes, venga, esto que estamos haciendo con nuestro hijo, hay muchos estereotipos de género. ¿Cómo podrían hacer, como, digamos, como, cuál sería como ese primer paso, como para salir, digamos, de ahí? Porque yo siento que a veces con este tipo de temas, eh, se cree que si yo no, casi que arranqué desde que mi hijo era un bebé, ya no se puede y pues no es tan así. Yo les digo aquí mucho que pues nunca es tarde. Entonces, ¿qué podrían hacer, digamos, si se dan cuenta que tal vez esos estereotipos de género no es el camino más adecuado para que esos hijos puedan crecer, digamos, expresando con libertad lo que realmente les guste, lo que les interese? ¿Qué podrías decirnos de eso, Viviana? Yo creo que primeramente es atreverse a hacer, a incomodar, ¿sabes? Porque creo que al entrar en una sociedad, por ejemplo, acá en México, machista, es atreverse a incomodar, atreverse a conocer a su hijo, su hija. Si eres tutor de un niño o una niña, atreverte a conocerle, eh, ofrecer una invitación a esta parte de poder llevarle a hacer un pensamiento crítico al niño o a la niña. Yo sí creo que es algo muy valioso que se sienta seguro, segura de lo que está sintiendo, pensando, queriendo, ¿sabes? No como una imposición, sino como el que se eviten repetir roles tradicionales, que yo sí creo que esto viene justamente como lo decías, no es como de, ya nació mi hijo, mi hija, ya nació con el estereotipo de género, ¿no? Lo aprendió de la familia, lo aprendió porque yo lo sigo repitiendo, pero me atrevo a conocerle y desde ahí hago un cambio, ¿sí? Hablar directamente de estos temas. Le tienen mucho miedo, sé que hay mucho miedo a qué debe de recibir mi hijo como información, mi hija como información. Creo que es atrevernos a hablar de todos los temas, desde esta parte de orientación sexual, desde los gustos que pueden tener, desde, oye papá, ¿por qué él tiene tacones y tú no usas tacones? A él le gustan los tacones, a mí me gustan los tenis, ¿no? El atrevernos a hacer una crítica sin llegar a una desigualdad, ¿no? Como el de, porque usamos los términos que sea, ¿no? Usa tacones porque, puntos suspensivos, ¿sí? Y todo lo que se va a decir. Entonces, creo que invitarlo a estar desde el respeto y desde, pues, ese cambio que se puede tener. Y yo sí creo que si van a tener 2, 3 hijos y con uno dicen, ay, ahí ya se nos fue y está lleno de estereotipos, se puede cambiar. Yo sí creo que puede tener esto los adolescentes, ¿no? De, mi mamá ya es chida, ya es más buena onda porque ahora antes era, no sé, muy estricta conmigo y ahora me acompaña de diferente manera. Creo que se vale, en la edad que sea, se vale, pero el atrevernos a hacer como un factor de cambio para la sociedad y desde ahí cuestionarnos qué puedo cambiar en mí para que niños, niñas vean diferente, qué es eso que ya no quiero que repitan. Y qué valioso eso que dices, porque me recuerda algo que, pues no sé si antes existía, eh, pero yo ahorita por las redes sociales uno lo ve mucho y es la famosa celebración del género, ¿no? Cuando van a ser papás y están
embarazados, no sé si cuando van a adoptar también lo hacen, pero las parejas que están embarazadas lo hacen mucho. Y entonces que los papelitos o el humo o el pastel, lo que sea, pero ¿qué colores hay? Solo hay dos, ¿no? Si es niña, hay rosa. Y si es niño, hay azul. Así. Y claro, ya digamos que incluso hay personas que van a veces a esas celebraciones y van con el color de la camiseta que creen que va a ser, ay, va a ser niño. Entonces, digamos, si alguien, digamos, por ser un poco disruptivo, si alguien va a esa celebración y va con una camiseta verde, no, pero ¿y usted qué espera? ¿Niño o niña? No, yo creo que va a ser niña, pero ¿y por qué se vistió de verde? No, porque pues, si a la niña le gusta el verde, ¿qué más? ¿No? Y yo creo que desde ese tipo de celebraciones que se hacen muy virales en redes sociales hoy en día, desde ahí casi que creemos que es lo único que hay ya. Y no sé si te pasa igual, Viviana, pero yo siento que antes muchas cosas eran mucho más sencillas, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, olvidémonos un poco de las celebraciones, pero si yo quito esa celebración con esos dos colores y simplemente la reunión con las personas más cercanas a las que queremos como pareja compartirles esa noticia feliz. No sé, vamos a, digamos, comemos juntos un plato que nos guste y en lugar del postre, cuando ellos abran, que sean, qué sé yo, por ponerles cualquier cosa, la foto de la primera ecografía, ¿no? Ahí no hay rosa, ahí no hay azul, es más, es negros y gamas de grises y blanco, Sí, ¿no? y ya. Y no importa, a la hora de la verdad, la ecografía, pues sí, hay ecografías 3D a color y todo, pero si uno ve las fotos cuando se las dan impresas, es a blanco y negro, porque a la hora de la verdad no importa, no es que yo me voy a poner menos feliz o triste porque es que nació, no sé, niña o nació niño, pues digamos en algunos casos, en especial con algunos papás que esperan algo en específico, pues pasa. Pero digamos que en la mayoría de los casos, ¿qué dicen? Y he escuchado muchas mujeres que son madres. No, es que Gina, si me hubiera nacido una orejita, la hubiera querido igual que con ese bebé que tuve en mis brazos cuando nació. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que eh, no es casi que nuestra semillita que vamos a dejar, digamos, en el mundo. Entonces, nunca es tarde para cambiar eso. Y dejemos un poquito, ¿por qué no atrás esas celebraciones que solo promueven esos estereotipos, digamos, de género? Y si me dicen, Gina, pero yo quiero celebrar cuando nazca el bebé y darle la noticia, listo, pues, digamos, ahí les di una idea, pero pueden hacer muchas cosas sin hacer ese tipo de, digamos, de cosas del azul niño y del rosa niña, sino simplemente nos reunimos, comemos juntos algo y ahí les damos la noticia como ustedes quieran, el postre, les dan una tarjeta, qué sé yo, les muestran un video con de la primera ecografía. Eh, lo importante es que ahí desde el comienzo se puede marcar una historia muy linda eh, de Juan, de María, de Felipe, de Cristian, de Paulina, o como se vaya a llamar ese bebé, y lo vamos a querer mucho si juega carritos o si juega muñecas, le gusta peinarse o quiere peinar al papá, o, ¿sí? O le Sí. gusta, qué sé yo, jugar a los desfiles, en fin, ponerse los zapatos de mamá, que a veces pasa. Eh, y justo, digamos, preparando este espacio, yo estuve revisando y encontré que hay algunos archivos que me encantaron de la OMS que tienen, ¿cómo es que le llaman? Cuentos infantiles eh, con una mirada como de género. Entonces, para promover la equidad de género, que igual yo acá abajo se los voy a compartir, y ahí daban algunas ideas que pueden ayudarles como a tener una mirada como más consciente de este tema, y es algo que me gustaba mucho, que tú decías mucho, Viviana, y desarrollar esa mirada crítica. Por ejemplo, cuando estamos con un niño, con una niña, y estamos viendo, pónganlo ustedes, una película, digamos, de ahorita. No me acuerdo de ninguna, digamos Frozen, que es como la que más me acuerdo porque, digamos, con mi hermano nos gusta mucho.
Entonces, digamos, no sé, ahí busquen, por ejemplo, cómo es una de las hermanas y cómo es la otra, y pregúntenle a ese hijo. Ay, no, es que mira que fulanita, ese ta, digamos, si se dan cuenta en esa película es genial porque una es como más tierna y otra es un poquito como más ruda y más, Sí, con un poquito más de carácter, ¿no? Por la misma situación que tenía, digamos, sus poderes y todo ese tema. Pero ahí nos puede dar cuenta que eso no hace a una de las dos menos mujer que a la otra. Simplemente son personalidades distintas, ¿sí? Así como unos son de un país, otros son de otro, otros somos de otro y cada uno nació en un lugar distinto, pues así es como cuando uno, digamos, nace y va construyendo poco a poco desde temprana edad su identidad de género y su así es. orientación, digamos, sexual. Entonces, pues eso no es que por la comida que yo le doy o por lo que haga, pues va a cambiar, digamos que el que es se irá desarrollando poco a poco. Tal vez unos a más temprana edad porque crecen en unos entornos más libres, tal vez otros en una edad más tardía, como le pasó a Cristian Chávez, por ciertos espacios donde tal vez reprimen o quieren cohibir lo que ellos genuinamente son. Lo importante es en esos espacios, llámese en un cuento, en una película, promovamos esa mirada. Ay, mira, ella dijo que no quiere ser mamá, no sé, por decir cualquier cosa, que no se quiere casar. Recuerdo que en Frozen una de las dos decía eso, bueno, no me acuerdo cuál, el punto es que, ¿qué opinas de eso? Ay, mamá, en el colegio dicen que tal cosa. Ay, no, no sé, porque yo pensaba que las niñas tienen que casarse y tener hijos, y si no, no son niñas. Ay, no, Yo mira recuerdo, que es sí, tal vez hablando fuerte, que aquí dicen mucho que si habla fuerte un hombre es autoridad, pero si lo habla una mujer fuerte ya es que está histérica, que digamos odio esa frase, pero la dicen mucho, no pueden decir sí. que tiene autoridad, sino que es histérica, supremamente ofensivo, pero lo dicen. Si digamos, por ejemplo, una de las de Frozen dice, está ahí fuerte porque, bueno, ya está como confrontada con sus poderes, ay, ¿qué opinas de que ella mira que está así con esa actitud? Ay, mamá, es que eh, a mí mis amigos me han dicho que cuando una niña hace eso, eh, se porta como un niño. ¿Y por qué te dicen eso? ¿Y tú qué piensas de eso que te dicen? Ay, mamá, no sé. Y puede que las primeras veces le diga, no sé, o se queden en blanco y no diga nada. Lo importante es hagan ese ejercicio varias veces como para desarrollar ese pensamiento, digamos, crítico, para que esos hijos aprendan a no casarse con las cosas que le dicen en todo lado. Qué bonito que en algún momento un niño, ¿por qué no? O una niña en cualquier espacio le digan, ay, pero ¿por qué? Si el niño está llorando y un familiar le dice, ay, pero los niños no lloran, eso es de niñas. Y que él tenga ya el conocimiento de decir, no, a mí en mi casa me han dicho que todos podemos expresar nuestras emociones siempre que lo hagamos con respeto. Esa persona va a quedar como, ¿qué? ¿Qué hicieron con este niño? Sí, ¿Qué le sí, dijeron? y ¿No? sí, que sobre todo no les quiten esa libertad con la que nacen, ¿sabes? Porque se va moldeando a partir de 6, 7 añitos, se va moldeando lo que se espera de un niño y de una niña, pero son muy críticos. Si podemos observar a niños y niñas en su estado más natural, son muy críticos y críticas y no tienen este estereotipo, no es algo que justamente lo hemos dicho todo el tiempo, no es algo con lo que nacen, entonces se sienten en la libertad de expresar, se sienten en la libertad de acompañar, se sienten en la libertad. En una ocasión, una niña me decía, oye, es que me gustan más las niñas en mi escuela. Ella refiriéndose a que le gustaba más jugar con ellas. Entonces estaba ahí otra persona que fue como, qué te está declarando, ¿no? Y yo, escucha lo que está diciendo. Ella hablaba como que los compañeros eran muy bruscos, que las aventaban, entonces ella se refiere a esto, ¿no? Y son palabras que pueden dar mucho miedo, que pueden ser como, ya le gustan las niñas y qué voy a hacer. Sí, da mucho miedo
Sin embargo, si nos atrevemos a escuchar lo que te está diciendo, ¿sí? Está en esta parte donde a mí me gustan más las niñas, pero me siento más cómoda con ellas, me gusta jugar con ellas porque nos cuidamos. Entonces, es escuchar, es atrevernos. Ahora que mencionas de películas, está la película de Valiente, que también de Disney, donde sale Mérida. No sé si has llegado a verla. Es una película que yo sí creo que ahí dije, gracias Disney por hacer este cambio, ¿no? Porque realmente es lo que se espera en una princesa, ¿no? Que van a llegar los hombres por ella para casarse. Y ella dice, no, no, gracias, no es algo que quiero. Sí, y me voy a defender. Entonces, también se las podemos dejar por aquí para que la vean. Es muy interesante, es muy, muy agradable para que la vean con niños y niñas y desde ahí le cuestionen, desde ahí puedan platicar con niños y niñas sobre esa película y creo que es un claro ejemplo de lo que es romper con estereotipos de género, lo que se espera de niños y niñas. Ahora que dijiste eso, me acordé de dos. Mulan, no sé si la has visto. Sí, Mulan también siento, también. pues yo viejita, no sé si hay alguna versión nueva porque ahora hacen Sí, versiones hicieron nuevas de todo, una pero la el año pasado, me niñez parece. me parece genial y hay una que yo siento que a pesar del título sí se sale un poco como del estereotipo, tú me dirás si sí o si no, La princesa y el sapo, creo que se llama. Sí. Sí, no, esa, porque si no estoy mal, eso es bueno, no me acuerdo en qué lugar es la película que surge, pero la protagonista comienza a ahorrar en varios como tarritos para un restaurante que ella quiere tener. Y Sí. cuando llega el dichoso príncipe, que bueno, que era un sapo, todo ese tema, eh, como que ella dice, como que no la hipnotiza como las demás y él queda, pero ¿cómo así? Entonces, visto que esas como que se salen mucho del molde, que sí me parece genial, y acá abajo se las dejo. Para cerrar entonces con broche de oro hoy, Viviana, cuéntanos para todas las mamás que están escuchando esto, eh, cómo son esos espacios, digamos, que tú ofreces para mujeres y pues incluso personas que escuchen esto y conocen mujeres que tal vez necesiten, digamos, algún apoyo que sea, digamos, terapéutico. Cuéntanos un poco, digamos, los espacios que tú ofreces. Pues primero, la pregunta que siempre me hacen son si son solo, digamos, en presenciales o también los haces virtuales. Segundo, si son, digamos, espacios como individuales, terapéuticos o también, no sé, tienes algún tipo de formación, talleres. Cuéntanos un poquito, digamos, de cómo ayudas tú a las mujeres en este y en otros temas. Bien, en esto, pues sí, es terapia exclusiva para mujeres. A partir de 15 a 55, 60 años es donde he estado acompañando. En esto es terapia individual y es de manera presencial acá en México, en Jalisco, y en línea de todo México. Por allá acompaño también a alguien, Latinoamérica, ¿no? Pues el abordaje que yo llevo es como un cuestionamiento a todo lo que se ha impuesto por un sistema patriarcal. Es desde donde yo lo abordo con un poco de gestalt, un poco cognitivo-conductual, un poco de terapia narrativa, que por ahí váyanse a buscar toda esta parte y en mis redes sociales van a encontrar como toda esta descripción de lo que yo hago. Pero sí, prácticamente estoy acompañando a mujeres en temas de violencia, de depresión, ansiedad, todo esto que nos genera el sistema patriarcal, Gina. Es desde donde yo lo trabajo. Sí, sí, porque como le decía a Ishele, sabes que grabamos esos espacios, esto da tanta tela para cortar que yo incluso sigo cortando como pedacitos para compartírselos aquí porque sí siento que, eh, digamos que ayuda mucho como a transformar mucho las familias y cambiamos un poco la mirada de cómo se mueve la mujer versus cómo quieren algunos que se mueva.
dentro de esos espacios. Pues Viviana, nuevamente gracias por haber estado acá. Espero que no sea la última. Yo igual aquí abajo les dejo en la descripción todos los datos de Viviana y las películas que hablamos y el material que yo les dije que estuve mirando de este tema de estereotipos de género, donde dicen algunos, OMS tienen algunos cuentos adaptados para promover la equidad de género. Dicen que son, digamos, de mujeres hechos para niñas, pero siento que podrían aplicarlo con niñas y niños porque pues en el mundo no hay solo niñas, entonces si todos como que logramos tener una mirada más consciente de este y otros temas, pues va a ser más fácil que realmente las sociedades cambien y sean más respetuosas con, con todos, seamos iguales, diferentes, similares, seamos lo que cada uno, digamos, desee ser. Lo que les digo siempre, la idea de esto es que puedan conocer a personas como Viviana, entonces cuéntenos abajo sus preguntas, sus experiencias, sus inquietudes y yo se las haré llegar a ella y decirles que el único objetivo de esto es que podamos tener entornos cada día donde haya menos discriminación, menos acosos. Por eso es que pues en esta temporada vamos a hablar de este y otros temas similares. Pues Viviana, muchas gracias. Bienvenida acá siempre. Lo que Muchas les digo gracias, Gina. siempre es que pues cuando hay algún tema que tal vez tú sientas que te puede servir a las familias y tal vez yo ni idea, ni si me pasa por la cabeza, pues acá tienes un espacio donde puedes compartirnos lo que desees, que sientas que les pueda ayudar, a como ir nutriendo su mirada. Y pues recuerden seguir este podcast desde donde lo escuchen y compartírselo a más familias para que este mensaje realmente pueda llegar a todas las familias que sea posible. Y pues nada, básicamente eso es lo que queremos compartirles hoy. Muchísimas gracias, Viviana, un abrazo enorme. Chao. Gracias, Gina, por el espacio. Bonita tarde. Igualmente, chao. Bye.